Cuando trabajamos con polígonos regulares, podemos imaginarlos inscritos en circunferencias. El centro del polígono coincide con el centro de la circunferencia y los vértices son puntos secantes a la circunferencia. Esto ocurre siempre independientemente de cómo sea el polígono, sea un cuadrado, sea un pentágono o sea un hexágono. Además, si, por ejemplo, desde este pentágono trazamos desde su centro el segmento que va del centro al vértice, ¿vale?, al cual llamaremos radio del pentágono, pues observamos que al trazar esos 5 radios ocurren dos cosas. La primera es que dividimos en 5 partes iguales la circunferencia, es decir, que vamos a obtener 5 ángulos con la misma amplitud. En este caso será 360 entre 5, es decir, 72 grados. Además de cumplirse que he dividido al pentágono en 5 triángulos iguales, triángulos isósceles, dado que este lado y este otro, ambos miden lo mismo, ambos son el radio del pentágono, son triángulos isósceles. Lo mismo nos ocurre en el cuadrado. Estoy dividiendo la circunferencia en 4 partes iguales, es decir, estoy generando ángulos de 90 grados y el cuadrado lo estoy dividiendo en 4 triángulos isósceles iguales. Lo mismo pasa con el hexágono. La circunferencia la estoy dividiendo en 6 ángulos de la misma amplitud, en este caso serían ángulos de 60 grados. Y el hexágono lo estoy dividiendo en 6 triángulos isósceles iguales. Ahora veremos qué es lo que ocurre en el hexágono, ya que en el hexágono en concreto no son triángulos isósceles, sino que son equiláteros, mientras que en el resto de polígonos regulares siempre serán triángulos isósceles. Vamos a centrarnos en esos triángulos que se generan dentro de los polígonos regulares. Imaginemos este pentágono. Tenemos este triángulo isósceles, dado que los dos lados marcados son iguales y coinciden con su radio. La base de ese triángulo será el lado del pentágono y aparece una nueva dimensión que es la altura de ese triángulo, a la que llamamos apotema y que nos divide el lado en 2 partes iguales. En el hexágono es igual, de hecho es en cualquiera de los polígonos regulares. Esos 2 lados que estoy marcando son iguales, que son el radio, y en el hexágono en particular, tanto el radio como el lado son iguales. Es decir, que tenemos triángulos equiláteros en el hexágono. Y esta nueva dimensión, esa altura, sería la apotema y nos divide en 2 partes iguales el lado. Conociendo estas propiedades, vamos a resolver los siguientes problemas. Imaginaos que tenemos este ejercicio. Calcula el radio, lado y apotema de las siguientes figuras. Pentágono regular de perímetro 20 centímetros. Vale, si tengo el perímetro, que son 20 centímetros, el lado lo puedo sacar directamente. El lado será 20 entre 5, 4 centímetros. Es decir, que yo tengo este triángulo del que quiero conocer su radio. Quiero conocer su apotema, el lado ya lo tengo, que son 4 centímetros. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo, este lado medirá 2, ya lo tengo. Voy a sacar este triángulo rectángulo aquí un poquito más grande. Tengo ese triángulo y tengo el rectángulo, esta es la apotema, este es el radio y esto mide 2. ¿Qué ocurre? Que no tengo nada más, pero sí que voy a ser capaz de sacar los ángulos. Si yo conociese alguno de estos ángulos, por ejemplo el ángulo alfa o el ángulo beta, yo podría hallar mediante las razones trigonométricas los lados que nos faltan. Pues precisamente al ser un polígono regular, por lo visto al principio en este vídeo, sí vamos a poder sacar lo que valen esos ángulos. Fijémonos, vamos a dibujar el triángulo original. Hemos dicho que es un triángulo isósceles, esto valdrá R, en este caso esto mide 4. Como es un pentágono, se divide en 5 triángulos iguales, por lo tanto estos ángulos es 360 entre 5, 72 grados. Pues esto mide 72 grados.
al representar la apotema, dado que es un triángulo isósceles, nos divide al ángulo en dos partes iguales. Es decir, cada una de esas partes será la mitad de 72, es decir, 36 grados. Por lo tanto, yo el ángulo beta lo puedo cambiar y poner que vale 36 grados. Con ese ángulo y con este lado yo ya puedo sacar tanto el radio como la apotema aplicando las razones trigonométricas. Por ejemplo, si quiero calcular R, yo voy a utilizar la razón trigonométrica del seno. Y digo, el seno de 36 grados es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. Por lo tanto, R será 2 partido el seno de 36 grados, que equivale a 3,4026. Si quiero calcular la apotema, puedo hacerlo de dos formas. O bien con Pitágoras, dado que ya conozco el resto de lados del triángulo, o por ejemplo utilizando la tangente de 36. La tangente de 36 es cateto opuesto partido cateto contiguo. Así la apotema será 2 partido la tangente de 36 grados, es decir, 2,7528 centímetros. Lo de arriba también serían centímetros. Bueno, con esto ya tendría el radio, el lado y la apotema. Aunque no lo necesitamos para este ejercicio, yo también podría calcular lo que mide cada uno de estos ángulos, que son iguales al ser un triángulo isósceles. Vamos a pasarlo a limpio. Yo tenía que este ángulo es de 72 grados y esto es alfa y esto es alfa. Al ser un triángulo isósceles, esos dos ángulos que se forman con el lado desigual y los dos lados iguales, estos ángulos son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir, por la propiedad que cumplen la suma de los ángulos de un triángulo, que 72 más 2 alfa es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa nos sale 180 menos 72 partido 2, es decir, 54 grados. Es cierto que en este ejercicio no lo necesitamos, pero no está de más saber que podríamos calcularlo. Pasemos al apartado B. En esta ocasión tenemos un hexágono regular de apotema 3 centímetros. Queremos conocer todo lo que nos falta, que son el radio y el lado. Si yo genero ese triángulo con la apotema, me están diciendo que la apotema es 3, ¿vale? No me dan nada más. Lo único que sí sé es una propiedad que cumplen los hexágonos regulares, y es que su lado y sus radios son iguales. Ahora, si este triángulo rectángulo lo hago aquí en grande, tendré que esto mide 3, que esto mide x y que esto mide x medios, ¿vale? Simplemente con esto podría ya resolver según Pitágoras, diciendo que x al cuadrado es igual al 3 al cuadrado más x medios al cuadrado. Realmente en esta ocasión no me haría falta la trigonometría, pero vamos a suponer que no recuerdo en el examen que el hexágono cumple que su lado y su radio son iguales y que yo tuviese el siguiente triángulo. Sería radio, radio y lado. Al dibujar la apotema, que en este caso es 3, se nos quedaría un triángulo de lado 3, la mitad del lado y R. Hemos dicho que el hexágono se divide en 6 triángulos iguales. Lo mismo hace con la circunferencia, es decir, yo tengo aquí mis 6 triángulos y cada uno de estos ángulos son iguales. Este ángulo tiene una amplitud de 60 grados. Si esto es 60, al dibujar la apotema,
me lo divide en dos ángulos iguales, que en este caso serán ángulos de 30 grados. Por lo tanto, si tengo que ese ángulo es 30 grados, aplicando las razones trigonométricas, podría decir que el coseno de 30 grados es igual al cateto contiguo partido la hipotenusa, que es el radio. Por lo tanto, tendría que el radio es 3 partido el coseno de 30 grados, que nos queda 2 raíz de 3. Para calcular la mitad del lado, al que voy a llamar y, por no estar utilizando la fracción, y la podría calcular de dos maneras, con Pitágoras, o podría aplicar la razón trigonométrica de la tangente. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto partido cateto contiguo. Por lo tanto, y sería 3 veces la tangente de 30, que es raíz de 3. Terminaría el ejercicio diciendo que el lado, que es 2 veces y, sería igual a 2 raíz de 3. Como hemos visto, se cumple que el radio del hexágono regular vale lo mismo que el lado.